Hola a todos y bienvenidos un día más a una sesión que, como sabéis, encuadramos dentro de lo que es la cátedra AENOR. Y en este caso, el título de la sesión de hoy tiene que ver con la importancia de la auditoría en la gestión ambiental, ¿vale? Eh, para ello contamos con Natalia Calso, y vamos a hacer una breve descripción de su bio. Luego también comentaremos cuestiones que tienen que ver un poco con la idea de la sesión. Y como siempre, recordar que la idea fundamental es que durante unos 35 o 40 minutos Natalia nos cuente su buen hacer, ¿no? Y toda sus conocimientos en un tema tan interesante como tiene que ver, ¿no? Las dos vertientes, que es por un lado la importancia de la gestión ambiental, que cada día más, ¿no? En cualquier sector y en cualquier organización, pues es de, ¿no? Importancia de primer nivel, y por otro lado también la auditoría como forma de garantizar, ¿no? Bueno, pues que se hacen las cosas adecuadamente, ¿no? En este sentido, y como decía, vamos a empezar con una breve bio de Natalia. Natalia es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá y máster en Sistemas Integrados. Durante los últimos 15 años ha desarrollado su carrera profesional en AENOR como auditora de sistemas de gestión, coordinadora técnica en la dirección de formación y en la actualidad en la dirección técnica de calidad, estableciendo criterios técnicos y participando en la toma de decisiones de la conformidad en la certificación de normas internacionales de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Como decía, el título de la sesión de hoy es la importancia de la auditoría en la gestión ambiental, y fundamentalmente se abordarán las cuestiones claves que han llevado a los procesos de auditoría en la gestión ambiental a otorgarles la importancia que en la actualidad tienen. El objetivo es bueno, proponer una reflexión, ¿no? Sobre cómo se percibe en la actualidad este tema, tanto desde el ámbito empresarial como por los consumidores y la sociedad en general, ¿no? En este sentido, y sin perder un minuto más, le cedemos la palabra a Natalia Calso. Natalia, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos aquí dentro de lo que es la cátedra ENOR. Y recordar, la idea fundamental es, una vez finalice su exposición, pues dejaremos el chat abierto y, por supuesto, intentaremos atender todas las cuestiones que vayáis planteando. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Javier, por este recibimiento. Gracias también a la cátedra por invitarme a participar en esta sesión. Y bueno, ya la verdad es que parte de lo que iba a contar al principio ya lo has explicado tú exactamente, perfectamente, lo has explicado. Voy a intentar haceros reflexionar, que penséis sobre la gestión ambiental, sobre el papel que tiene la auditoría en la gestión ambiental y a ver qué pensáis al final de esta charla, si es importante, no es importante, contribuye, esto no sirve para nada. Luego espero vuestras impresiones. Esta primera parte que os iba a contar ya me ha presentado Javier perfectamente. Soy licenciada en Ciencias Ambientales, tengo ya más de 20 años de experiencia en el sector, en la gestión ambiental fundamentalmente, y desde hace más de 15 años ya trabajando en AENOR. Eso, como decía, primero empecé en AENOR, pasé primero por otras empresas, ¿no? Sobre todo el sector de la construcción, y luego ya terminé en AENOR pues haciendo auditorías de sistemas de gestión, calidad, medio ambiente, otros referenciales también de sectores ambientales. He estado en estos años también coordinando programas de formación, los contenidos técnicos, ¿no? de todos los programas de formación en AENOR, y desde hace ya un par de años estoy en la parte más interna de AENOR, la parte más de calidad, donde nos encargamos de definir esos criterios técnicos a la hora de ejecutar esas auditorías. Hacemos esa parte del proceso final de auditoría, de evaluarlo, todo el proceso, y decidir al final si algo es conforme o no es conforme, ¿vale? Básicamente, para que me conozcáis un poquito. La reflexión que os invito a que hagáis, ¿no? Importancia de la auditoría en la gestión ambiental. Para eso primero vamos a pensar un poquito qué es la gestión ambiental. Luego vamos a ver qué papel tiene esta auditoría y, como decía Javier, desde esos dos puntos de vista, por un lado para las empresas,
¿vale? Esto es importante para las empresas, les sirve para algo. Y luego, por otro lado, para la sociedad en general, para los consumidores, es importante, se percibe como algo importante. Os voy a contar cosas. Y ya al final, pues eso, lo más importante, las conclusiones y vuestras reflexiones, ¿vale? ¿Es importante la auditoría en la gestión ambiental? Pues lo primero, ¿qué es eso de gestión ambiental? No sé si estáis todos familiarizados con estos términos, supongo que ya son muy comunes, ¿no? En el lenguaje cotidiano de todos, pero cuando hablamos de gestión ambiental, ¿a qué nos referimos? Pues estamos hablando de planes de actuación, de estrategias que vamos a definir pues con la idea de que podamos desarrollar nuestras actividades, pero conservando el medio ambiente, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para poder seguir avanzando como sociedad, pero conservando el medio ambiente, para que podamos dejarlo a nuestras generaciones futuras? ¿Eso a qué os suena? ¿Os suena a desarrollo sostenible? ¿Sí? Pues eso es lo que se encarga la gestión ambiental. Los residuos. No sé si os acordáis, cuando éramos pequeños, muy pequeños, ¿qué hacía la gente con los residuos? En este país, pues prácticamente salir fuera y quemarlos. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya sí que tenemos unas rutas para gestionar residuos adecuadamente, incluso reutilizarlos, incluso no llegar a generarlos, ¿no? Estamos hablando ya de economía circular. ¿Mm? Vertidos, lo mismo. Los vertidos ahora ya estamos creando estrategias para redirigirlos, para limpiarlos antes de volverlos al medio. ¿Sí? Igual hacemos con las emisiones. Ahora mismo que estamos todos volcados con los cambios climáticos para luchar contra el cambio climático. O la gestión de los recursos naturales, ¿verdad? Ya sabemos que los recursos naturales son escasos y que tenemos que cuidarlos. Entonces tenemos pues, que establecer planes de actuación para cuidarlos, para poder tener energía, pero energía limpia, que contaminemos cada vez menos, para poder utilizar recursos de nuestros bosques, de nuestra tierra, pero sin esquilmarlos. Pues eso es la gestión ambiental. Y os preguntaréis, ¿y la auditoría qué pinta en todo esto? ¿Qué pinta la auditoría en todo esto? ¿Qué es una auditoría? ¿Lo tenemos claro? Hay una definición que aparece en la norma 14.001, bueno, ahí la tenéis, yo la dejo para que la podáis mirar. La norma 14.001 es una norma de gestión ambiental, ¿vale? Que nos ayuda a gestionar a las organizaciones, a las empresas, a todos, nos ayuda a gestionar estas cuestiones ambientales. Pero, ¿qué es auditar? Pues auditar, yo os lo digo con mi lenguaje, ¿vale? Además de la definición que ya viene en la 14.001. Auditar es comprobar. Lo que vamos a hacer es comprobar, es comparar, ¿vale? Y tomar decisiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues preguntando, vamos a observar también mucho, vamos a escuchar mucho lo que nos dicen y también vamos a comunicar todas esas decisiones que vamos a ir tomando. ¿Vale? Eso es auditar en definitiva. Vamos a ir viendo, vamos a ir comparando, vamos a ir tomando decisiones sobre si esto está bien o esto no está bien, o se puede mejorar, o está un poquito flojo. Eso es auditar. Y ahora aquí viene la unión de los dos términos, de los dos conceptos. Gestión ambiental y auditoría. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en una auditoría de gestión ambiental lo que vamos a hacer es comprobar cómo cumplimos, pues cómo cumplimos con la legislación ambiental que nos aplica, que sabéis que es muy extensa. Vamos a comprobar cómo cumplimos otros requisitos voluntarios. Pues os hablaba de la norma ISO 14001 de gestión ambiental, pero hay otras normas de gestión también relacionadas con el medio ambiente, pues de gestión de la energía, por ejemplo, la 50.001, reglamentos europeos de cogestión y coauditoría como el EMAS, ¿vale? Y también vamos a comprobar en una auditoría todas esas prácticas de gestión que tiene la propia empresa, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer en una auditoría, comprobar esa gestión ambiental, ¿vale? Hasta aquí, de acuerdo. ¿Pero esto es importante o no es importante? Vamos al grano. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para las empresas, os lo voy a plantear, os lo comentaba Javier al principio, ¿no? Desde dos puntos de vista. Por un lado, para las empresas y por otro lado, a más, a la sociedad, a los consumidores. ¿Esto para qué nos sirve? Empecemos por las empresas. Para las empresas, ¿por qué es importante o qué les puede ayudar? Pues puede representar una gran oportunidad, las auditorías. Una oportunidad porque es una herramienta potentísima de mejora. En las auditorías lo que hacemos es aplicar el ciclo de Deming. ¿Conocéis el ciclo de Deming? La rueda PDCA. Do, plan, do, check, act.
Eso es lo que vamos a hacer en la auditoría, aplicar esta rueda y comprobar en la parte de verificar. ¿Lo veis aquí? Verificar, ¿sí? ¿Qué verificamos? Todas estas prácticas que hemos dicho. ¿Cumplimos la legislación? ¿En qué grado la cumplimos? ¿Cumplimos con las prácticas de gestión establecidas por la organización? ¿Cumplimos con los requisitos de las normas? Y cuando hemos analizado toda esa información, hemos comprobado, hemos tomado decisiones, vamos a detectar cosas que cumplimos, cosas que no cumplimos y vamos a detectar en dónde podemos mejorar. ¿Bien? ¿Dónde podemos mejorar? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? Pues eso es una herramienta muy potente para las organizaciones. ¿Por qué? Porque con esa información la dirección puede tomar acciones. ¿Sí? Pero ojo, ¿cuál es el problema que venimos observando en las auditorías que hacen a las organizaciones? Este tipo de auditorías que os estoy contando es en sí un requisito de la propia norma ISO 14000, de la norma de gestión ambiental. Las empresas, como parte de ese ciclo de mejora continua, tienen que auditarse, tienen que ver si cumplen o no cumplen. Ahora bien, esas auditorías que las llamamos internas, son auditorías de carácter interno porque no las hacemos a nosotros mismos como empresas, plantean una serie de riesgos. ¿Qué es lo que vemos nosotros o qué es lo que hemos visto a lo largo de los años que puede suceder con estas auditorías? Pues que no sirvan para nada, básicamente. Es una auditoría que no tiene contenido, que no tiene oportunidades de mejora, que no detecta cumplimientos, que pues es que tampoco pues no aporta mucha información. ¿Vale? Ese es uno de los grandes riesgos, que al final resulte una herramienta potente, pero inútil. Un gran riesgo para las empresas. ¿Qué más riesgos podemos encontrar? Pues que el personal que las esté ejecutando no tenga competencia, que eso es una también de las causas, una de las causas principales por las que no se resultan útiles estas herramientas. O que al final en los costes que nos está suponiendo el poner en marcha estas herramientas, pues que el beneficio obtenido no se pueda ver. También hay que tener en cuenta que las auditorías, pues no sé si habéis visto alguna, pero hombre, son procesos delicados porque al final tú vas, preguntas, ¿no? Entonces preguntas, compruebas, decides si cumples o no cumples y eso a qué suena. Suena un poco a examen, ¿verdad? Entonces las personas que sufrimos auditorías y las que las hacemos también, tenemos un poco esa sensación de examen, con lo cual en las empresas también se pueden generar pues mal ambiente, ¿vale? Eso es otro de los riesgos que podemos tener con las auditorías. Recomendación. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que a lo largo de estos años donde hemos podido comprobar cómo las empresas han ido poniendo en práctica esta herramienta de auditoría? Pues que hay que potenciar las oportunidades. Eso es fundamentalmente la gran conclusión y que hay que intentar reducir o minimizar los riesgos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las claves de ese éxito? Pues lo tenéis aquí. Primero, es fundamental tener el apoyo y la implicación de la alta dirección. Os decía, ¿no? Al principio, esto es una herramienta muy potente que va a reportar datos de mejora importantes a la dirección, sobre todo, que es la que va luego a tomar decisiones de hacia dónde tenemos que ir. ¿Vale? Con lo cual esa implicación es fundamental. Necesitamos personal competente, que sepa hacer auditorías. Esto es muy importante, ya os decía, porque yo diría que el 90% de las veces el personal no tiene la competencia suficiente, bueno, 90 a lo mejor es un poco exagerado, venga, vamos a dejarlo en el 70, ¿vale? Pero no son competentes, no tienen la competencia suficiente, ¿vale? Suficiente para poder realmente obtener toda la información y toda esa mejora que podría aportar a la organización. Para obtener esta competencia, claro, al final aquí lo que hablamos, hay una norma también, hay una norma internacional que habla sobre auditorías internas y habla también sobre esta parte de competencia. Pero en resumidas cuentas vienen a ser una combinación de varios factores. Formación general, formación en auditorías y formación específica en lo que estamos auditando. ¿Vale? Si vamos a auditar una norma de gestión ambiental, pues lo suyo sería que las personas que estén haciendo esa auditoría conozcan la gestión ambiental, ¿verdad? Conozcan las leyes, conozcan las prácticas que realiza la organización.
conozcan los requisitos de las normas, ¿verdad? Pues todos esos conocimientos los tienen que tener. Y luego hay otra clave importante para que estas auditorías tengan éxito, y es que se realicen de manera periódica también, ¿vale? ¿Periódica cada cuánto? Bueno, pues eso ya cada organización. Hay mucho tipo de empresas, lo sabéis, ¿no? Hay empresas muy pequeñitas que pueden tener 1, 2, 3, 5 trabajadores, a empresas enormes con más de 1000, 2000, 3000 trabajadores y más todavía. Pues claro, las frecuencias de cuando hacen esas auditorías son diferentes. ¿Por qué es importante que las hagamos periódicas? Porque podemos ir viendo de una auditoría a otra, podemos ir viendo las mejoras o los puntos débiles, lo que va empeorando de una auditoría a otra, ¿vale? Y entonces en esas auditorías podemos ir calibrando cómo vamos mejorando o cómo se va empeorando en unos aspectos o mejorando en otros y comunicarlo a la dirección para que se puedan tomar acciones, ¿vale? Yo os diría que estas son las 3 claves para las empresas. Para la sociedad, un escalón mucho más grande, ¿verdad? Pasamos de las empresas y vemos esta herramienta de mejora, ahora a la sociedad, a los consumidores. ¿Es importante las auditorías? ¿Son importantes para ellos? ¿A qué aportan? Bien, aquí antes os hablaba de auditorías internas, ¿verdad? Que son las auditorías que se hace la empresa a ellos mismos. Y ahora os hablo de las auditorías externas. Las auditorías externas son las que vienen gente de fuera que no tiene relación con esa empresa y comprueba, verifica, mira, entrevista y toma decisiones y comunica esas decisiones, ¿sí? Esas son las auditorías externas. Pueden ser auditorías legales, reglamentarias, ¿vale? Y aquí voy a decir que hay un tipo que se llaman inspecciones, que no es exactamente una auditoría, que son las que lleva a cabo la administración. Ellos inspeccionan y sancionan si hay incumplimiento. Bien. Y luego hay otro tipo de auditorías externas que llamamos las auditorías voluntarias de normas de sistemas de gestión, como por ejemplo lo que os contaba antes de la 14001, que es gestión ambiental, o la 50001, que es gestión de la energía. Esas son normas de certificación externas. Bien, y aquí os voy a presentar a ISO. No sé si lo conocéis. ISO es la Organización Internacional de Normalización. Desde aquí es de donde salen estas normas. ISO quiere decir International Standard Organization, internacional. Y estas normas son de aplicación a nivel internacional. Y esto lo repito varias veces y es importante. ¿Por qué? Porque fijaros que es mucha gente, ISO está compuesto por muchas organizaciones nacionales de países muy diferentes que se ponen de acuerdo para sacar una norma. Y esa norma lo que va a decir, lo que va a establecer son unos requisitos mínimos que tiene que cumplir una organización para poder certificarse en esa norma. Y esto es muy importante porque, fijaros lo que digo, es una norma internacional, es decir, que la podemos cumplir aquí en España, pero los requisitos son los mismos si nos vamos a LATAM, o si nos vamos a Estados Unidos, o si nos vamos a la India o a Sudáfrica. Fijaros, requisitos los mismos a nivel internacional. Por eso tiene mucha relevancia estas normas ISO, ¿vale? ISO esta organización se fundió, bueno, ahí lo tenéis, en el año 47, y lo que va a hacer es promover estándares privados a nivel industrial y a nivel comercial, pero mundiales. Bien, dentro de esta organización ISO, todos los países estamos representados, España está representado, y dentro de España lo que hacemos es, empresas certificadoras, comprobar el cumplimiento de esos estándares, ¿sí? Y aquellas empresas que comprobamos que cumplen con esos estándares, les damos un certificado. Veis aquí en la pantalla, veis distintos sellitos que AENOR, en este caso AENOR, damos a las empresas que cumplen con el estándar ISO 14000 de gestión ambiental, o con el de gestión energética de 50000, o con calidad ISO 9000, ¿vale? Estas son auditorías externas. Eso, fijaros lo que quiere decir, un equipo de auditores que va a una empresa, comprueba si cumple o no cumple con esos requisitos a través de una auditoría, y si comprueba, damos un certificado, un sello, ¿vale? Y esto es igual aquí en España,
en LATAM y en cualquier país del mundo, con estas normas, ISO 14000, ISO 50001. Y os preguntaréis, no sé si os estáis preguntando, es una de las preguntas que me vais a hacer luego. ¿Y quién nos audita a nosotros? ¿No? Bien, pues nosotros nos audita la entidad de acreditación nacional, en este caso en España, ENAC. Pero ENACS, esa entidad de acreditación, que es la que forma parte de ISO, ¿no? Hay de todos los países. En España, en Francia, en Reino Unido, en Portugal, cada país tiene su entidad de acreditación y es la que nos va a auditar a nosotros para comprobar que nosotros efectivamente estamos cumpliendo con los estándares, ¿sí? Y ahora la siguiente pregunta. Bueno, nos audita a nosotros y a todas las empresas certificadoras acreditadas que quieran certificar estos estándares. Bien. Y la siguiente pregunta que me haréis, supongo, es ¿y ENAC, a los de ENAC que acreditan, esos quiénes les auditan? Pues se auditan entre ellos. De todos los miembros de ISO, que son todas las entidades de acreditación nacionales, se auditan entre ellos. ¿Cuál es el objetivo al final? Pues el objetivo es que todos pidamos las mismas cosas en todos los países, con la idea de que, como os decía al principio, estos requisitos que se cumplen aquí en España se cumplan también en cualquier otro país del mundo. ¿Entendéis la importancia que sean certificaciones internacionales, normas internacionales y acreditadas? Es que todos jugamos con las mismas reglas, ¿vale? Por tanto, una auditoría externa. Yo voy a una empresa, compruebo si cumplen o no cumplen. ¿Por qué es importante? Pues es importante porque los que os estoy comentando, por la imparcialidad, por un lado. Nosotros somos imparciales en cuanto que a esa empresa no tenemos no somos de esa empresa, no pertenecemos a esa empresa, con lo cual ese requisito de imparcialidad es importante. Segundo, por el rigor, ¿vale? Las auditorías externas se hacen con rigor. Ese rigor se deriva de que hay unos criterios técnicos que cumplimos, exigentes, que el personal que realiza esas auditorías es personal competente, que tiene una competencia muy sólida para poder hacerlos, y todo eso en definitiva, ¿qué es lo que proporciona a la sociedad? Pues proporciona confianza. Al final es una cuestión de confianza. Es que una empresa que sabemos que tiene una certificación ISO 14000 y que está reconocida por una entidad acreditada, proporciona la confianza de que, oye, esta gente, la gestión ambiental, pues algo lo hará bien, ¿no? Algo lo hará bien. Esa es la confianza que estamos dando al mercado. ¿Vale? Pero esto os lo cuento yo. Y ahora os voy a contar los datos. ¿Qué es lo que dicen los datos? ¿Vale? Porque los datos al final es algo objetivo también que podemos tener en cuenta. Bien. No sé si conocéis ISO Survey. ISO Survey es una encuesta que publica ISO todos los años y lo que hace es recopilar información de los certificados emitidos alrededor del mundo. Bien, fijaros, emitidos, no de las auditorías que se hayan hecho, sino de las empresas que sí que van cumpliendo y consiguiendo llegar a estos estándares de gestión ambiental conformes. Bieniso publicó su última encuesta. Los datos son de septiembre del año pasado, 2021, ¿vale? Se publicó esta encuesta que os voy a presentar ahora, los datos son de septiembre de 2001, donde recopiló los datos del 2020. Y ahora os pongo en contexto. 2020, COVID, crisis mundial. Bien, pues mirar los resultados. Si veis, en la primera columna tenéis, no sé si yo marcando con el cursor no lo veis. Bueno, si veis en la primera columna tenéis todas las certificaciones. He marcado la ISO 14000 y la ISO 50000 como las que más nos interesan a nosotros ahora mismo para lo que estamos hablando. Y podéis ver que total hay muchísimos certificados. Y lo más importante es que ha habido un incremento de un 18% en total en certificados de todos los sistemas de gestión del año 2019 respecto al año 2019. Que ISO 14000 ha crecido un 12%. Fijaros, 2020, año de crisis, y crece.
la certificación. Pero os lo voy a enseñar, os voy a dar los datos un poquito más específicos. ¿Vale? ¿Veis? Certificados válidos. 2019, 312.000 en ISO 14.000. ¿Lo veis en la columna central? ISO 14.000. 312.580 en 2019, 348.218 en 2020. Hemos crecido en certificaciones a nivel mundial. Bueno, en el resto, como veis, también se va creciendo. Top 10 de países, top 10 de países con más certificados. Si veis España, cuarta posición. Estamos en España en certificados, por detrás de Italia, pero por delante de países como Reino Unido, Alemania o Francia. Si veis el ranking en LATAM, también os lo he traído. Colombia, 2.928, México, Argentina. Y por sectores, ¿cuál es el top 5 de los sectores con más certificados? Construcción, sector automotriz, el de fabricación de equipos eléctricos, electrónicos, metalúrgica e ingeniería, servicios de ingeniería. ¿Vale? Esto en 14.001, para que veáis hacia dónde vamos. En 50.000, creo que os los he traído por aquí, sí. 50.000, estamos también, España está en el top 10, también de certificados. ¿Lo veis? Por detrás de países como la India, Francia o Alemania, que Alemania tiene una barbaridad de certificados emitidos por encima de los 5.000. ¿Lo veis? En España no llegamos a los 1.000 todavía, pero ahí estamos en el top 10. Por sectores, igual metalúrgica, metales, fabricación de metales, plásticos, productos, fabricación de productos de consumo, de tabaco y productos químicos. Aquí están los datos. Como veis, esto sigue creciendo. ¿Qué conclusiones me lleva todo esto? ¿Qué pensáis? ¿Crece o no crece la confianza en la sociedad en general? Conclusiones. En la auditoría, en gestión ambiental, ¿es importante a nivel empresarial? ¿Qué opináis? Desde mi punto de vista, sí es importante. Básicamente porque es una herramienta de mejora muy potente que tienen las empresas, muy accesible y relativamente barato, teniendo en cuenta, vamos, si lo comparamos con otras herramientas de mejora que llevan inversiones importantísimas de capital, la auditoría interna sería la hermana pequeña. Así que es una herramienta de mejora muy importante a nivel empresarial. Eso sí, bueno, volviendo a la empresarial, eso sí, teniendo en cuenta que hay que conseguir que sea una herramienta útil, que no se vuelva en contra de la empresa y que resulte algo inútil, al final un coste más que un beneficio y que no aporte pues nada bueno, más bien al contrario, que no sirve para nada. ¿Vale? Eso es una de las grandes conclusiones a nivel de empresa. Y a nivel sociedad, ¿qué me decís? A nivel sociedad, ¿es importante la auditoría para la gestión ambiental? Bueno, pues parece, por lo que indican los datos, fijaros, 2020 comparado con 2019, un 12% de crecimiento. En ISO 14001, pues es un aliado importante en el desarrollo de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque genera confianza, básicamente, esa es la gran palabra, confianza. Confianza entre agentes económicos y la sociedad. ¿Con qué base? Pues porque las empresas que hay detrás haciendo esa labor de auditoría externa y otorgando esas certificaciones son empresas que tienen una gran base de conocimiento, empresas que trabajan con un gran rigor y calidad. Y todo ello pues aporta eso, un valor y una competitividad dentro de la sociedad que es valorado. Y como veis, pues ese es un futuro a crecer. En ISO 14000 tenemos muchas ya, lo habéis visto en los datos, ¿no? Tenemos muchas empresas certificadas, hay más. En ISO 50000, que es la de gestión de la energía, hay menos, tenemos mucho más recorrido y
desde mi punto de vista, por dónde van los planes de inversión a nivel europeo, ¿no? Que estamos hablando de CO2, de la lucha contra el cambio climático, el CO2, la energía es un papel fundamental en ese campo, ¿no? Tenemos que apostar por esta gestión energética de las organizaciones y de la sociedad en general. Esto es un poco lo que os quería, estas son mis reflexiones a lo largo de todos estos años de por qué la auditoría, lo que yo he visto, ha ido aportando dentro de las organizaciones y ha ido aportando a nivel de sociedad también. Competencia, rigor, compromiso y profesionalidad. Al final son los pilares para conseguir que estas herramientas funcionen, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y esto era todo lo que os quería comentar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si queréis, ahora os invito a que reflexionemos juntos. Preguntas, dudas, ¿qué os parece? Muy bien, Natalia. Mientras formulan alguna cuestión a través del chat, como siempre, agradecerte sobre todo por la claridad ¿no? Bueno, y la experiencia que vas, digamos, transmitiendo de una forma tan clara, ¿no? A mí, además, me gustaría, en modo también resumen, destacar algunas cuestiones que me ha parecido muy interesantes, porque normalmente hablamos de este tipo de cuestiones para grandes empresas, multinacionales, etcétera, y como bien has indicado, oye, en España en concreto, pues un porcentaje altísimo, más del 90%, nos encontramos con pequeñas y medianas empresas, que supone todo un esfuerzo y un compromiso, ¿no? En este tipo de cuestiones. Con lo cual, ahí me ha parecido muy acertado también que ponga la lupa, ¿no? Otra cuestión también que yo creo que después de tu charla ha debido de quedar bastante claro es que la auditoría no se debe ver como alguien, ¿no? O sea, como vienen a revisar la casa arriba abajo a ver qué se encuentran. Dios mío, que nos coge, ¿no? Confesado y que no vaya a salir nada que no esté dentro de, en fin, de lo que dice la norma, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que has dejado bastante claro que la idea fundamental es ayudar a las organizaciones en un proceso de mejora continua y así debe de verse, ¿no? Pero es cierto en fin, que todavía, sobre todo en algunas organizaciones, tienen una mentalidad en ese sentido que deben cambiarla y creo que también ha sido muy acertada el punto de vista que propone, ¿no? Y luego, por último, la palabra estrella para mí es la confianza, ¿eh? Yo creo que, así que, nada, agradecerte que lo hayas planteado tan bien y tan claro. Y si te parece, pues vamos a ir dando paso a las cuestiones que vayan planteando. Y aquí, por ejemplo, comentan, dice, ¿qué aspectos concretos se miden en esa auditoría de gestión ambiental? ¿No? Es la cuestión que nos plantea Olivia. Pues mira, las auditorías de gestión ambiental que estamos haciendo basadas en el estándar ISO 14000, lo que estamos comprobando son, por un lado, requisitos de cumplimiento con esa norma. ¿Vale? Y ahora, si quieres, te cuento un poquito más cuáles son los requisitos de cumplimiento, así a grandes rasgos. Dentro de esa propia norma se incluye también el cumplimiento con los requisitos legales. ¿Vale? Tenemos que evidenciar que la empresa cumple con requisitos legales. Y luego también las prácticas que tenga la propia organización. ¿Vale? Por ejemplo, es lo que comentaba un poco Javier, no es lo mismo irte a una empresa pequeñita donde, pues imaginaros, la gestión de residuos que puedan tener es que van a ser 4 cositas. Bueno, pues se comprueba cómo esa empresa ha decidido que va a gestionar esas 4 cositas y lo vemos. Y luego nos vamos a una empresa muy grande y esas 4 cositas ya son más de 4 y de 5 y de 6, pero también tienen que estar gestionadas, pues comprobamos cómo lo están gestionando. ¿Vale? Así que esos serían las 3 grandes criterios que utilizamos a la hora de hacer estas auditorías de gestión ambiental. Con respecto a la norma ISO 14000, la norma ISO 14000 está basada en el ciclo PDCA que os he contado, es decir, hay una parte estratégica de planificación y requisitos que le aplican a la alta dirección para que dirija, ¿vale? Y para que establezca objetivos, establezca estrategias de análisis de contexto y de las partes interesadas.
Hay una parte de requisitos que nos pide la norma en cuanto a la planificación, y ahí nos pide que identifiquemos pues, cuáles son estos elementos del entorno, del medio ambiente con los que nosotros estamos interaccionando, y que establezcamos pautas para controlar esa interacción, para minimizar el impacto, en definitiva. Nos dice la norma que identifiquemos también los riesgos, también de los requisitos legales, y que los tengamos controlados, los identifiquemos, los cumplamos y controlemos, ¿vale? Ese comportamiento, la norma nos dice que establezcamos cómo nos vamos a comportar con respecto a todos estos temas, y luego, por último, establece una serie de herramientas de verificación. La auditoría interna es una de ellas, una herramienta de verificación. También comprobar, verificar que cumplimos con esos requisitos legales, pues una serie de indicadores que tú tienes que tener para poder medir y comprobar que vas por el sitio correcto. Y luego, con todo ello, hay otra herramienta muy potente, que es que la dirección lo revise todo. Y cuando la dirección revisa todo el cumplimiento de todo lo que te he contado, desde los objetivos hasta el último indicador, con eso puede tomar decisiones para seguir mejorando, que al final es la base de la norma, la mejora continua. No sé si te he respondido así. Otra cuestión, mientras surge alguna cuestión más, Natalia, que sí que yo también te quería comentar, igual que estamos centrando, ¿no? Un poco todas estas cuestiones en la sesión de hoy en cuestiones medioambientales, sí es cierto al final que la organización en definitiva también adquiere una cultura que luego le va a servir para otros sistemas, por ejemplo el que comentabas, ¿no? De tema de eficiencia energética, que ahora, pues fijaros, ¿no? En los costes de energía como están, y evidentemente también en cuestiones de calidad y otros sistemas, ¿no? Es decir, yo creo, y aquí a ver qué opinas, que cada vez más son las organizaciones las que bueno, pues integran, ¿no? O al menos tienen más de un sistema de gestión, ¿no? Y yo creo que todo este proceso al final le sirve para futuras certificaciones. No sé qué opinas al respecto. Pues sí, así es, efectivamente. Y además así ha sido, lo hemos visto en AENOR, en los últimos 20 años, como empresas han empezado a lo mejor en calidad, certificándose la norma ISO 9001, que es la de calidad. ¿Por qué? Pues básicamente eso, cuando ingresamos como país en la Comunidad Económica Europea y vemos que hay esa brecha de calidad tan importante entre empresas españolas y empresas de nuestro entorno europeo, pues hay muchos planes de fomento de la calidad dentro de las organizaciones españolas, ¿no? Esa brecha de competitividad conseguimos saltarla con las normas ISO 9001. Eso ya se consiguió, pero después, ya a partir de los años 80, 90, vino la de medio ambiente. Claro, ya veníamos con esa práctica adquirida, ese conocimiento, y lo hemos hecho también con las normas de gestión ambiental para ponernos para esas brechas de competitividad y reduciéndolas. Gestión ambiental, la I+D+I, Kioto, todo eso, y la seguridad y salud en el trabajo, que ha sido la última en entrar en el año 2018, seguridad y salud en el trabajo, que se convierte en norma ISO. Las empresas, en la práctica, lo que han ido haciendo es integrar esas herramientas, porque no dejan de ser herramientas que ayudan a las empresas a gestionarse. Y es así, y herramientas muy potentes, basadas en el ciclo PDCA que os he comentado, la rueda de Deming, y además todas con una estructura común a cualquier norma de sistema de gestión, lo que ha ayudado mucho a las organizaciones a ir encajando todas estas gestiones en una única gestión, un único departamento, diría yo, o uno o varios, pero al final con unas prácticas y una manera de hacer muy similar. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna cuestión más, si no yo sigo aprovechando estos minutos y te sigo lanzando algunas cuestiones. Esta es una curiosidad personal, sobre todo porque las normas tienen una revisión periódica, ¿no? En torno a unos 7, 8 años, y en concreto la ISO 9001 y la ISO 14001, cuestiones medioambientales, que la última versión está en 2015. ¿Se espera próximamente alguna revisión o no? ¿O todavía estarán vigentes durante algún tiempo? Estarán vigentes durante algún tiempo todavía, ¿eh?
Fenomenal. No tenemos, por el momento no va a haber, no vemos cambios próximos, inminentes. Eso por el Fenomenal. momento no. No, no, al final yo creo que recoge muy bien, ¿no? En un alto nivel lo que se pide o se pretende y al final lo Mm, interesante es aterrizarlo a la realidad de cada organización, ¿no? Yo creo que esta es la ujú, clave, ¿no? Porque al final cada sistema de gestión es propio de cada organización y no tiene por qué parecerse entre dos organizaciones, ujú, ¿no? Aunque se dediquen prácticamente a las mismas cuestiones, ¿no? ujú. Os voy a contar como curiosidad. Hace un par de semanas estuve en una auditoría en el sector del cemento. ¿Vale? Pues fijaros que os decía que yo empecé hace ya, pues eso, 20 años en una constructora y precisamente empecé a trabajar ahí porque tenían un problema con una fábrica de pilotes. Tenían problemas con el ayuntamiento, incumplimientos, con temas de emisiones, de ruidos, los vecinos. Bueno, y por eso me contrataron para un poco poner en orden aquello. Bien, en AENOR auditando en constructoras, auditando en cementeras, fabricación de cementos, o sectores pesados. Como cuando llegábamos allí, los de medio ambiente nos miraban, claro, imaginaros, o sea, esa gente que fabrica hormigón, cemento, o sea, producción. Era así, ¿no? Y los de medio ambiente siempre hemos sido los de los pajaritos, como nos decían, ¿no? Los de los costes. Pues esta última auditoría que estuve, yo os digo, hace unas semanas, cuando empieza una auditoría, lo primero que hay es una reunión inicial donde nos juntamos con la alta dirección y todos los directores de la planta, el de producción, los de mantenimiento, los de estudios, en fin, el de medio ambiente, calidad, todos los que haya. Y nos cuentan un poco pues cuáles son los cambios que ha habido en la planta, cuáles son los objetivos principales. Pues es la primera vez que nos hablaron que su objetivo principal y todo el sector está volcado en la descarbonatación. O sea, objetivo para 2030 es cero emisiones de CO2, fijaros. Esto en 20 años. O sea, escuchar a un director de producción, un director de planta, de cemento, hablar así, claro, a mí así se me ponían los pelos erizados, los pelos solo de escucharlo, como toda su producción ahora ya no puede pasar sin ese compromiso con el medio ambiente. Fijaros. Así que para mí, vamos, pues un gusto escucharlo, un gusto. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, intentando ajustarnos al tiempo previsto, agradecemos tremendamente a Natalia, nada, que haya sido tan ameno y tan clara la sesión de hoy. Así que muchas gracias, Natalia. Recordar también que el vídeo quedará subido para que lo podáis ver, sobre todo porque bueno, pues la agenda de cada uno siempre hace complicado el poder asistir en directo, así que lo tendréis también en diferido. Y nada, y como siempre, os anunciaremos próximamente las siguientes sesiones y como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias, Natalia. Adiós. Muchas gracias a vosotros siempre. Adiós. Adiós.